Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a retomar el pasaje que dejamos incompleto la semana pasada. Efesios 2, versículos 11 al 22. Voy a leerlo para ustedes. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de cantar. Honestamente disfruto mucho cantar con mis hermanos y cantar a tu nombre, a tu grandeza, a tu salvación, a tu bondad, a tu perdón. Tú eres el único que merece toda la gloria. Y ahora que es tiempo para meditar en tu palabra, Dios, quita de nuestra mente toda distracción. Ayúdanos a estar concentrados, a estar atentos, a estar receptivos a tu palabra. Quizás para algunos están un poco cansados, algunos vienen un poco tensos, con una semana difícil. El clima tampoco es el mejor, pero ayúdanos a estar atentos a tu palabra y podamos admirar a Jesucristo, su hermosa obra. Y si alguien ahora no te conoce, sea tu palabra obrando en su vida. Jesús, toda la gloria es para ti y en tu precioso nombre oramos. Amén. Quisiera continuar hablando. Reconciliados con Cristo era el tema de la semana pasada y hoy vemos la segunda parte. Reconciliados con Cristo, reconciliados con los cristianos. ¿De qué se trata nuestro pasaje hoy? Creo que tenemos que de inmediato entrar a nuestro pasaje. ¿De qué se trata nuestro pasaje? Sencillo, que Dios agarró a dos pueblos que no se podían llevar bien y los hizo un nuevo pueblo. De eso se trata. Agarrar dos pueblos, dos identidades, dos grupos de gente y fusionarlos en uno nuevo. ¿Y cuáles son esos dos grupos? Los vimos la semana pasada. Por un lado tienes a judíos, israelitas, hebreos de Abraham y las 12 tribus de Israel. Y por otro lado tienes a todos los que no son judíos, es decir, gentiles. La Biblia habla mucho de ellos. Y solo recordar que un judío consideraba que un gentil era abominable, despreciable, impuro. Un judío decía de los gentiles: esos no conocen al Dios verdadero, esta gente es de lo peor, esta gente no tiene propósito, no merecen el perdón de Dios. Sin embargo, los judíos se veían a sí mismos como puros y a todos los demás como impuros. Un gentil, por su parte, consideraba que los judíos eran muy presumidos,
Esos creen que tienen las leyes perfectas, esos creen que tienen al único Dios verdadero. ¿Quién se creen que son? Los gentiles veían a los judíos como esos judíos no participan en nuestras fiestas, tienen su templo exclusivo, su Dios, y no quieren involucrarse con nosotros, nos ven como si fuéramos inferiores. Entonces veían a los judíos con mucho recelo, como esos se creen lo mejor del mundo y no lo son. Y ahora la diferencia entre ambos pueblos, quiero destacar que no eran diferencias menores. Por ejemplo, si usted y yo tenemos diferencias en cuanto al fútbol, pues eso no cambia nuestra amistad, no cambia que somos hermanos en Cristo. No vamos a hacer un gran alboroto porque usted favorece a un equipo y yo a otro. Con los judíos y gentiles las diferencias no eran menores. No estamos hablando de diferencias políticas, no estamos hablando de diferencias en cuanto a cómo se trabaja la tierra. Estamos hablando de diferencias mayores. Tan fuerte es la división entre ellos que no se toleraban entre ellos. No podían estar en la misma casa, judíos y gentiles. No podían emparentar unos con otros. Si tú tienes un hijo y le gusta una mujer, pero ella no es del pueblo de Israel, no pensarías en formar una relación con alguien que no fuera judío. Lo mismo los gentiles, no serían aceptados por los judíos. Tan hostil es la relación que si un judío se veía obligado a tener que viajar y adentrarse en territorio gentil, antes de regresar lo que hacía primero, sacudía el polvo de sus pies, porque era: yo no puedo traer tierra de este mundo pagano, de esta gente que no conoce a Dios, yo no voy a meter ese polvo a mi propia nación. A ese grado estaban hostiles unos a otros. Pero ¿cuál es el punto de nuestro pasaje, hermanos? Que ambos son alcanzados por el Evangelio. Y el Evangelio lo que hace, de acuerdo a nuestro pasaje, y en este orden, son dos cosas. Número uno, lo que hace el Evangelio es que agarra a cualquier hombre y lo reconcilia con Dios. Éramos hijos de ira, pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace el Evangelio? Abre tus ojos, te muestra a Cristo como Señor y Salvador, te hace ver tu condición espiritual, te perdona, te da una vida nueva y te reconcilia con Dios. Pero no se queda allí. Hace una segunda cosa, te reconcilia con Dios, pero ahora te reconcilia con la gente a tu alrededor. Si te reconcilia con Dios, entonces nos reconcilia entre nosotros. La salvación, hermanos, es algo personal, sí, es algo privado, es algo entre tú y el Señor, pero sus efectos afectan, se extienden a la gente a tu alrededor. Alguien que realmente ha nacido de nuevo, has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador, Él te ha dado vida nueva. Entonces, por consiguiente, por naturaleza, como un efecto del cambio que Él hizo en ti, ahora puedes reconciliarte con la gente a tu alrededor, aunque sean difíciles de amar y soportar. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y Juan dice, ¿sabes cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos. Así puedes saber que tienes vida nueva. Y Primera de Juan 3:14 sigue diciendo, el que no ama a su hermano, ese todavía está en muerte, ese no ha nacido de nuevo. El que no tiene la capacidad de amar, ayudar, tolerar a los hermanos, Juan dice, ese no ha nacido de nuevo. Y Primero de Juan habla demasiado sobre este tema. Entonces, la reconciliación con Dios, hermanos, implica necesariamente la reconciliación con el pueblo de Dios. Tan sencillo como una analogía de tu propio hogar. Amas a tu papá, amas a tu mamá, entonces, por naturaleza, amas a tus hermanos. No puedes apelar y decir, yo amo mucho a mi papá, yo lo respeto, yo tengo mucha reverencia por mi mamá, pero no puedo amar a ninguno de mis hermanos. Eso no es congruente. Si amas a tu padre, amas a los que han sido engendrados por tu padre. Es el punto de Juan. Y en nuestro pasaje, hermanos, Pablo nos enseña que Dios puso entonces judíos, gentiles, en un mismo cuerpo, una misma familia. Y aquí hay una enseñanza muy importante, hermanos, que si Dios pudo reconciliar a dos pueblos que eran imposibles de reconciliar, es natural y es esperado que también nosotros podamos reconciliarnos entre nosotros como un cuerpo y vivir para la gloria de Dios.
Si Dios pudo agarrar a dos pueblos que históricamente dirías estos no se pueden reconciliar bajo ninguna circunstancia y Dios los hizo uno solo, la pregunta es, ¿acaso no puede hacer lo mismo con la familia Galaviz y la familia Girón? ¿Acaso no puede hacer lo mismo con algunos de ustedes que no pueden aguantar a otros? Si Dios hizo todo para unir a dos pueblos imposibles de reconciliar, pues con más razón lo puede hacer con nosotros. Pero Pablo, cuando habla de cómo Dios unió a gentiles y judíos, primero lo que Pablo hace es explicar de dónde venimos, como echar un vistazo al pasado, en qué abismo estábamos, en qué condición estábamos. Después lo que Pablo va a hacer es como construir un puente. Estábamos en este abismo, en esta condición, pero mira el puente que hizo Dios, mira la obra de Cristo. Y al final nos va a llevar, ok, una vez que cruzamos el puente, vida nueva, salvación, reconciliación, cruz. ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo termina la vida cristiana? Repasemos brevemente primero el pasado. ¿Cómo estábamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida? De acuerdo a la palabra de Dios, estábamos lejos y sin esperanza. En los versículos 12 y 13, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y comienza a hablar a los gentiles. ¿Cómo vivíamos los gentiles? En cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice, y vamos a ser breves aquí, primero no teníamos la circuncisión. ¿Y la circuncisión qué es? Es la marca principal, si queremos llamarlo así. Los judíos, la primera marca es circuncidado. A los 8 días de nacer un bebé, lo agarran, lo llevan al sacerdote, le cortan una parte de su miembro viril, la preposición, y esto es muy judío. Esto identifica claramente a los que no son judíos. ¿No eres judío? ¿Quieres unirte al pueblo? Primero, ¿qué tienes que hacer? Circuncidarte. Hay muchas cosas que seguir, pero la circuncisión es como la bandera, es como la primera marca básica, lo fundamental. Y Pablo dice, primero gentiles, ustedes no tenían la circuncisión, así que casi aquí podríamos cortar todo. No eran nada, no pertenecían, eran un cero a la izquierda. La circuncisión es lo básico, te da acceso a todo lo demás. Y Pablo dice, no lo tenían. Pero después Pablo dice, ustedes también estaban sin Cristo. Estar sin Cristo se refiere a estar sin el Mesías, sin las promesas de que iba a venir un Salvador a tu nación y llevar los pecados, sin las promesas de un hijo de David que se sentaría sobre el trono de Israel y juzgaría con justicia. Los gentiles no teníamos ninguna esperanza, no teníamos a ese Mesías, no teníamos las profecías de un Cristo que vendría a nuestra nación. Los judíos sí. ¿Qué más dice Pablo? No solamente no tenían la circuncisión, la marca, no solamente estaban sin Cristo, pero estaban alejados de la ciudadanía de Israel. De la ciudadanía, al ser ciudadano pues tienes mucha identidad. Israel como nación, ellos tenían mucha historia, tenían muchos milagros, tenían leyes dadas por Dios, tenían un templo donde adoraban a Dios. Todo eso era muy, muy propio de los judíos, muy de ellos. Tenían mandamientos en piedra que los escribió Dios mismo y por esos mandamientos se regían. Tenían un lugar especial de adoración, un templo, un tabernáculo, después un templo construido por Salomón, después otro templo. Los judíos tenían eso, muchas historias de milagros. ¿Qué otro pueblo había cruzado un mar como los judíos? ¿Qué otro pueblo había sido librado de una nación poderosa como Egipto con tantos milagros? Nadie, solo Israel. Hasta las naciones vecinas sabían esas cosas. ¿Qué otros pueblos tenían reyes con grande sabiduría como Salomón, que de todas partes venían a escuchar su sabiduría? ¿Quién más tenía eso? Solo la nación de Israel. ¿Qué más dice Pablo? No solamente eran extraños a la ciudadanía de Israel, pero extraños a los pactos de las promesas. Dios hizo pactos, promesas a Israel que no le hizo a los gentiles. Algunas promesas y pactos incluían a los gentiles. Pero Pablo dice, hay unas que eran de Israel y ustedes no tenían nada que ver con eso, eran ajenos a todo eso. Pero después Pablo dice, también estaban sin esperanza. Y sin esperanza se refiere más a esperanza futura. Es decir, ¿qué tenían los gentiles? Cuando mueres, ¿qué va a pasar cuando mueras? Los gentiles no sabían nada. No tenían la esperanza de un rey que vendría y establecería un reino y gobernaría con cetro de justicia, así con equidad.
no tenían esperanza de la vida después de la muerte, como el pueblo de Israel sí tenía. Y después también Pablo dice, y estaban sin Dios en el mundo. Y sin Dios, es decir, éramos ateos. No significa que los gentiles no tuviéramos religión. El problema es que teníamos tantas religiones. Una lista interminable de dioses. Que Diana, que Zeus, que Apolo y que Tlaloc y quién sabe cuántos dioses. Pero no teníamos al Dios verdadero, al Dios invisible. Adorábamos a lo que la imaginación nos daba, pero quiero hacer una pausa aquí. ¿Por qué Pablo nos lleva a ver nuestro pasado? ¿Cuál es el propósito de voltear a ver lo que no teníamos y lo que no éramos? El punto es que nunca comprenderemos la grandeza de la gracia hasta que comprendamos la profundidad de la miseria de la que Dios nos rescató. Recordar constantemente de dónde nos sacó Dios es para producir en ti y en mí humildad. Recordar, Alejandro, tú no te lo ganaste. Acuérdate lo que tú eras antes de Cristo. Acuérdate cómo eran tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Estaban perdidos. Recordar de dónde nos sacó Dios es entender, fue Él quien lo hizo, no yo. No tengo ninguna razón para levantarme el cuello y decir, pues yo era mejor que otras personas. No. Recordar de dónde nos sacó produce en nosotros gratitud, adoración, servicio a Dios. Porque Dios no tenía ninguna obligación contigo. No vio en ti algo mejor que en otras personas. No vio que tú eras menos malo que otros. Gratuitamente te salvó y motivado por su amor. Entonces eso debe de producir en nosotros, mira de dónde me sacó Dios. Ahora mi vida es para Él. Él me compró. Ahora, ¿por qué desgastar mi vida en otras cosas que están enfocadas en mí? Si mi vida eterna es segura por la obra de Cristo, entonces lo más lógico es ahora vivir para Él. Entonces lo que hace Pablo primero es ver a nuestro pasado, pero segundo, él ahora ve a la obra de Cristo. ¿De dónde te sacó Dios? Ve el abismo donde estabas, ve la tierra de perdición, de pudrición, de condenación en lo que estabas, y ahora ve el puente que Dios construyó en Cristo. Ahora ve la obra de Cristo, y cuando habla de la obra de Cristo, Pablo nos dice primero en los versículos 13, pero ahora, ¿puede ver ahí cómo hay un cambio? Éramos esto, pero ahora, dice en el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿En qué consiste la obra de Cristo de acuerdo a este pasaje? Primero, que estábamos lejos y fuimos hechos cercanos. Éramos un cero a la izquierda. Pero dice Pablo primero, ahora en Cristo, tú y yo que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos. La palabra no dice que nos acercamos. Tampoco dice que encontramos el camino y llegamos a Dios. El texto dice claramente que fuimos hechos cercanos. Eso quiere decir que hubo alguien más que nos agarró de estar lejos y nos atrajo, nos jaló y nos hizo cercanos. No es que tú te acercaste, porque tú no te acercaste. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Fue Dios quien hizo esa obra de acercarnos a Él. Unas versiones de la Biblia dice, ya no están tan lejos como antes, sino cerca. Eso no expresa la realidad. El punto es muy claro, fuimos acercados. Dios nos acercó. No solamente es que ya no estamos tan lejos y que ahora estamos cerca. Es claro que no fueron nuestros méritos. Fuimos hechos cercanos. El hombre no se reconcilia a sí mismo con Dios. Es Dios quien reconcilia al hombre consigo mismo. No es que tú hiciste las paces con Dios y le buscaste. Él te buscó a ti. Y fue iniciativa de Él el reconciliarte con Él mismo. ¿Y por qué medio lo hizo? El versículo 13 lo dice con claridad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué dice al final de ese versículo? Por la sangre de Cristo. No por mérito tuyo, no por esfuerzo tuyo, no por una concentración mental a un grado muy alto. Éramos malos. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo obviamente implica que tuvo que haber un sacrificio, que tuvo que haber una muerte
sustitutoria. Alguien muere en lugar de otro. Hubo un precio pagado, hubo un juicio que fue ejecutado para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, que estábamos lejos y fuéramos hechos cercanos. Alguien tuvo que pagar el precio. Dios no ignoró el pecado. Dios no dijo: Alejandro, eres tan mentiroso, ni modo, olvidemos tus mentiras, y te trajo cerca de él. No. Dios no ignoró el pecado, más bien el pecado nos tenía lejos, sin acceso. La única manera de ser reconciliados con Dios era que Dios mismo resolviera el problema del pecado sin hacerse ciego al pecado y siendo todavía justo, recto, perfecto y santo. ¿Y cuál fue la solución? Juzgar tu pecado en Jesús. Transferirle a Él tu cuenta de pecado. Y en la cruz Cristo es castigado porque había pecado real, había culpa real, había juicio real y solo sangre real en un sacrificio real podía reconciliar. Hebreos 9:22 dice: ¿no hay derramamiento de sangre? Entonces no hay perdón de pecados. Si no hay muerte, si Cristo no fue a la cruz, ¿qué crees? Tus mentiras todavía las tienes. Estás cargando con ellas y no hay salvación. Hebreos dice: si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por eso Cristo fue a la cruz. Y primera de Pedro 1, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? ¿Aportamos una gran cantidad de dinero y dimos muchas despensas, ayudamos a mucha gente en necesidad? No. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Judíos estaban cerca, tenían ventaja, eran locales, si podemos decirlo así, y nosotros estábamos lejos. ¿Qué nos acercó? Que los judíos, como se dieron terreno y dijeron: ok, vengan, pueden acercarse. ¿Fue eso? ¿O fue que ambas partes, tanto judíos como gentiles, cedimos en algunas áreas? No, jamás. Fue la sangre de Cristo y solo la sangre de Cristo que nos acercó y nos unió a los que ya estaban cerca, que agarró a los que estaban en desventaja y los unió con los que ya estaban con cierta ventaja, pero fue la sangre de Cristo. Y aquí hay algo básico, pero muy importante, hermanos. El factor, la causa, la razón por la cual dos creyentes muy distintos pueden y deben amarse unos a otros, pueden y deben apoyarse, orar unos por otros, soportarse, es por esa razón, porque ambos han sido comprados con la misma sangre preciosa de Cristo. Lo que une a dos creyentes, hermanos, no es que trabajamos en ramos que se parecen, no es que ambos tenemos intereses comunes. Lo que me une al hermano Juan Ramírez no es como que él trabaja en una empresa a la que mi empresa le vende algo y hay algunas conexiones. Eso no es lo que nos une. Lo que me une a Gabriel no es que ambos tocamos guitarra y nos gusta la música. No es que otro hermano, no sé, Mauro, tenemos una edad semejante y ambos tenemos puras hijas mujeres. Lo que nos une es la sangre de Cristo. Entonces no puedes permitir que cosas triviales de esta vida te separen de otros creyentes. Fuiste comprado con el mismo precio que la persona que está sentada al lado el día de hoy. Fuiste comprado del mismo modo, con la misma sangre derramada en la cruz que las personas que están aquí sentadas y no te agradan demasiado. Lo que nos une es la sangre de Cristo. No podemos acercarnos unos a otros si primero no nos hemos acercado a Dios a través de la sangre de Cristo. Su perdón, su obra en nuestra vida, entonces causa que nos acerquemos los unos a los otros. Pero Pablo sigue diciendo de la obra de Cristo que fuimos hechos cercanos por su sangre, pero después el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y quiero destacar que Cristo aquí dice que Él es. Aquí no dice que Cristo dé paz, aunque Cristo sí da paz, pero aquí Él es nuestra paz. Su persona, su obra perfecta, su obra en la cruz suficiente y eficaz es la causa de la reconciliación. Por Cristo es que el día de hoy tú y yo nos presentamos delante de Dios y dice Romanos 8:31, ya no hay condenación en contra tuya.
Es por Cristo, por su obra, que el día de hoy nos presentamos delante de Dios y dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarte de algo válido. Y Romanos 8 también dice, ¿quién puede separarte del amor de Dios? Nadie, porque Cristo es nuestra paz. Porque justificados pues por la fe tenemos paz. Y esa paz es obra de la obra completa, suficiente de Cristo. Él da paz, pero Él es su persona, su obra. Él es nuestra paz. Y por su sangre, dice el versículo 15 también, que de ambos pueblos hizo uno solo. Judíos, y quiero destacar aquí que judíos siguen siendo judíos. Mexicanos seguimos siendo mexicanos, latinos, y cada grupo sigue teniendo sus historias, geografía, una localidad, su propia música, su propia comida. Gentiles, mismo caso, nos gusta otra comida, tenemos otro idioma, nuestra propia historia, nuestro propio territorio, pero en lo que más importa, eso es en el acceso al Padre, ya no hay dos pueblos, ahora hay uno solo y ese es en Cristo. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. ¿Qué significa? ¿Que el hombre ya no es hombre y la mujer ya no es mujer? No, no se refiere a eso. Pero en cuanto al acceso al Padre, en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a la reconciliación, no hay diferencia. Ya no es de que estos judíos tienen ventajas y esos están en desventajas. En cuanto al acceso a Dios, hizo un solo, de ambos hizo un solo pueblo. Pero después, el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hablábamos la semana pasada que en el templo de los judíos en Jerusalén sí había una barrera literal en el templo, una placa que decía a los gentiles, ustedes pueden estar en este patio amplio, pero aquí adentro solo hay judíos. Y una placa que decía con toda claridad, si un judío cruza de aquí hacia adentro, a riesgo de su propia vida, te van a matar. Y Cristo quitó esa pared intermedia, esos distintivos nacionales, ese orgullo religioso de los judíos, las diferencias geográficas, culturales, el pecado en ambos pueblos. Y Cristo no redujo la pared, la barrera entre ellos. Cristo no abrió una puerta, Cristo no abrió una ventana amplia, Cristo completamente la derribó. Pero también dice la palabra de Dios en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad. Aboliendo es quitando, eliminando, haciendo a un lado. ¿Y qué son aboliendo en su carne las enemistades de la ley? Y ahora entre judíos y gentiles había enemistades, y esta parte es un poco más compleja de entender, pero piense en usted y en mí. Podríamos tener diferencias y eso es esperado, normal. Pero entre judíos y gentiles había otra clase de enemistades causadas por la ley, y ahorita explicaremos eso. Pero dos ejemplos, piensen en el día de reposo. Han leído del día de reposo en la Biblia, ¿no? Los judíos guardaban el día de reposo y eran muy celosos con eso. A partir del viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, en ese tiempo para ellos era un día sagrado. Si tú fueras judío en aquel tiempo y aún hasta el día de hoy, ok, en día de reposo no puedes cargar, en día de reposo no puedes lavar, no puedes cocinar, no puedes viajar más de cierta distancia, obviamente no puedes manejar, no puedes ni apagar el interruptor de la luz el día de hoy. Pero si tú eras gentil, el día de reposo para ti es como, pues a mí no me importa. Recuerdan, no sé, quizás recuerden en el libro de Nehemías, es día de reposo y venían unos extranjeros llamados los tirios y venían a traer pescado, a vender pescado, y venían con sus canastas. Es día de reposo y Nehemías los regaña. ¿Qué hacen aquí el día de reposo? Porque de alguna manera para los judíos es sagrado, pero para los otros es como, pues a mí no me importa, yo quiero vender pescado. Y Nehemías los reprende severamente, y en la semana que viene ahí están otra vez los vendedores de pescado. Les cerraron las puertas porque dijeron, mira, esto es un problema para nosotros, para ti no significa nada, pero para nosotros sí significa mucho. Está en la ley de nuestro Dios, queremos guardar el día de reposo. Y lo que hace Pablo es decir, Cristo abolió la enemistad, quitó toda esa clase de enemistades. Pensemos en otro tema, la circuncisión. Si tú fueras judío, tienes un bebé, tu esposa tiene un bebé varón, lo van a llevar al templo a los 8 días, le hacen la circuncisión. O si tienes un hijo adulto que por alguna razón no se circuncidó a tiempo, tienes que llevarlo y cumplir con esto.
Y ahí están en la iglesia un montón de judíos que tienen la circuncisión, pero llega una familia nueva que no son judíos y alguien les empieza a preguntar, hey hermanos, ¿ya se circuncidaron sus hijos? Vemos que vemos que tienen 3 niños varones, ¿ya los circuncidaron? Los judíos dirían, pues es que eso no es algo que nosotros hacemos, es algo muy judío. Pero había gente en la iglesia, no, si no se circuncidan no pueden pertenecer a la iglesia. Iban aún más lejos, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Entonces ven ustedes cómo la ley fue causando esa clase de roces entre ambos pueblos. Los judíos no podían comer cerdo, los gentiles decían, a mí no me importa, yo puedo comer lo que sea, es mi cultura y a mí no me hace daño a mi conciencia. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo cumplió la ley. Toda la ley apuntaba, señalaba en todas las direcciones a Cristo. Él era el cumplimiento de la ley. La ley servía, dice Pablo, como un tutor, como una niñera que te enseñaba, tú eres culpable y tienes que ir a Cristo, ocupas un Salvador. Entonces la ley apuntaba todo a Cristo, pero una vez que Cristo viene y cumple la ley y muere, se entrega como un sacrificio perfecto por el pecado, entonces la niñera ya cumplió su papel. Entonces el tutor hizo bien su trabajo, no salvarte, pero apuntarte a quien sí te salvaba. Y ahora Pablo dice, bueno, esta ley que ocasionó divisiones, enemistades entre judíos y gentiles, Cristo la hace a un lado. Él es el cumplimiento perfecto. Y Cristo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, la ley no era mala, pero mal usada causó esas enemistades. Entonces el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, tiene el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo, ¿y qué dice después? Y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo no vino a mejorar la convivencia entre judíos y gentiles. Cristo vino a crear un pueblo nuevo, un hombre nuevo, una nueva identidad. No es que los gentiles ahora se tienen que hacer judíos, no. No es como que judíos tienen que dejar de ser judíos, tampoco. No es como que aprendan a llevarse entre ustedes, sigan siendo judíos y sigan siendo gentiles. No, la idea de Pablo, la enseñanza en la Biblia es que en Cristo somos una nueva identidad, un nuevo hombre. La iglesia, el pueblo redimido de Dios, es una nueva humanidad en donde no importa de dónde vengas tú, en donde si eras judío y eras muy devoto a aquello, gracias a Dios por tu pasado, pero ahora en Cristo, esa es una nueva familia, una nueva identidad. Y ahora viene un mexicano y viene un europeo y viene uno de otro lugar. En Cristo Él hizo un solo y nuevo pueblo y nos reconcilió con Él, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí hay algo importante, la reconciliación, versículo 16, la reconciliación, hermanos, entre judíos y gentiles no fue lo primero que pasó. Si ve el versículo 16, de nuevo, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ¿a quién? A ambos. Es decir, el tema no es reconciliar judíos y gentiles entre ellos. El tema es primero, ocupan ellos reconciliarse con Dios. El punto es esto: judío, eres pecador, estás condenado, solo Jesucristo te puede salvar. Gentil, romano, griego, árabe, latino, eres pecador, estás condenado, solo Cristo te puede salvar. Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 3:22 y 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, sin importar de dónde seas, y estamos destituidos de la gloria de Dios. El punto de Pablo es, ambos tenían que reconciliarse primero con Dios. Y una vez reconciliados con Dios, el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, y una vez reconciliados, hace un solo cuerpo y mata en ellas las enemistades.
Y eso es muy interesante y muy bonito, hermanos, porque parece sencillo, pero Dios, una vez que reconcilia a ambos con Él, después los pone en un solo cuerpo. Y aquí lo que quisiera decir es que al final la salvación no es, Dios perdonó y reconcilió a uno por allá y a otro por allá, listo, cada quien su vida. Dios nos reconcilió, aquí los Rojas ya están perdonados, listos, y por allá, por otro lado, los Girón, los Ramírez, los Acosta, y cada quien sí ganó, los reconcilió con Él, pero una vez reconciliados, hace un solo cuerpo. Y piensa en cuántas personas quizás podrían tener enemistad contigo o tú hacia ellos, te reconcilia con Él y después te pone en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque la cruz mata la condenación para el creyente, la cruz mata la jactancia, la cruz mata la barrera, la cruz mata la enemistad entre hombres, y esa enemistad que parecía inmortal, que parecía nunca se va a acabar, Cristo la agarra y la clava en la cruz y la mata, la aniquila, le da sentencia y termina. Y versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y Cristo vino y anunció, y quiero hacer una pausa en la palabra anunció aquí, porque es la misma palabra para evangelizar. Cristo vino y predicó paz, predicó buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Cristo anunció el evangelio por su propia obra en la cruz. El evangelio es llamado evangelio de paz, pero es importante destacar aquí de nuevo el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. ¿Paz para quién? Para ambos. Leímos hace rato, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Pero quién? Judíos y gentiles, hombres y mujeres, latinos y europeos, estudiados y analfabetas, ricos y pobres. Todo aquel que es justificado por la fe, todo aquel que ha sido llamado por el Señor, todo aquel que ha depositado su fe en Cristo y ha recibido la salvación gratuita, tiene paz para con Dios, no importa quién seas ni de dónde vengas. Efesios, después 2:18, nos dice el alcance de eso, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y note cómo siempre el lenguaje es unos y otros, igual. Y ahora tenemos acceso al Padre. Y ese versículo es importante porque tiene la Trinidad obrando junta en la salvación. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Por medio de Él, unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. El Espíritu nos da acceso al Padre. Tenemos a toda la Trinidad obrando en nuestra salvación y reconciliación. Y en un solo cuerpo. Y tenemos entrada, que es la misma palabra para acceso completo. No solamente está la puerta abierta, pásale, pero es bienvenido, ponte cómodo, siéntate. Es esa clase de entrada, de acceso que tenemos delante de Dios. Y en Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero. El acceso al Padre completo, total. Y Hebreos habla de acceso al lugar santísimo. Cuando piensas en el lugar santísimo es algo muy de los judíos, del pueblo de ellos, su tabernáculo, su templo, su lugar santo y su lugar santísimo. Los gentiles, ¿qué tendríamos que ver allí? Nada. Pero Hebreos dice que ahora tenemos entrada completa al Padre, igual que cualquier judío. Ellos tenían cercanía, pero ahora ambos tenemos entrada al Padre. En resumen, ¿qué hizo Cristo? En resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora? Note primero el pasado, el abismo en el que estábamos, el pozo de perdición en el que estábamos, lo lejano que estábamos. Pero luego Cristo, ese precioso puente, esa cruz, en donde ambos, judíos y gentiles, ese puente en donde los que estaban lejos, en desventaja, junto con los que estaban cerca y con ciertas ventajas, tanto el religioso como el pagano, el extremista y el liberal, la cruz es el punto de encuentro para todos. Y es el único punto de encuentro donde
Se borra la diferencia y todos recibimos vida nueva y todos somos adoptados como hijos de Dios e insertados en un nuevo pueblo. Pero tercero y último, el pasado, la obra de Cristo, piensa en esto como un abismo, se construye un puente, en ese puente se fusiona todo. Pero ahora, ¿qué hay una vez que cruzamos el puente? ¿Qué hay ahora ya? Cristo te salvó. ¿Ahora qué? ¿Cómo quedamos? ¿Qué somos ahora? ¿Qué hay al otro lado del puente? Versículo 19, así que, y no te lleve el así que porque gira todo, así que esa es la conclusión. Así que esto es el resultado. Y Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En nuestra nueva posición en Cristo, Pablo dice primero, ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos. Y va a usar varias imágenes. Primero, ciudadanos. Ciudadanos de primera clase. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Y pensemos en esas dos palabras, extranjeros y advenedizos. Extranjero es la palabra forastero, ajeno, sin pertenencia, sin derechos dentro de una comunidad. Si ha tenido la oportunidad de viajar a otro país, está allí disfrutando, pero no es el suyo, no tiene derechos en ese país, no pertenecemos a ese otro país, no tenemos estatus legal. Una ciudadanía en el mundo romano, el que no es ciudadano, pues no vota, la ley no te protege, no posees tierras libremente, no tienes honor público, eres tolerado, pero no perteneces. Recuerdo una vez que fui a Estados Unidos, me detuvo la policía porque los de atrás no traían cinturón, pero es otra historia. Me pide mi identificación y le dije, soy mexicano, yo no vivo aquí. Pero como me estaba hablando en inglés, él pensó que quizás yo vivía allí y que mis identificaciones eran falsas y me mandó a juicio. Y tuve que presentarme ante un juez, pero dije, ¿por qué me hacen eso? Yo estoy de visita aquí nada más, me voy a ir el jueves, le dije. Y no me creyó y me dio un ticket ahí para ir a juicio. Y ya cuando me tocó ir con el juez, me dijo, ¿qué pasó? Pues me detuvo la policía, pero yo estoy en México. ¿No vives aquí? No, yo estaba de pasada. No pasa nada, ya se canceló el juicio y todo. Pero el punto de ser extranjero es, no perteneces. No tienes derecho a votar. Puedes andar manejando y visitando y disfrutando, pero tú no eres de allí. Eres tolerado nada más. Pero después está la palabra advenedizo, que es un poquito más, que es un poquito mejor que extranjero. Es como nuestros paisanos mexicanos que se fueron al norte, por alguna razón consiguieron documentos y ahora tienen la famosa residencia o la green card. Pueden trabajar, pagan impuestos, pero no son del todo bien vistos. De hecho, en el contexto bíblico y romano, los romanos veían a los advenedizos como de segunda clase. Sí trabajas aquí, sí pagas una renta, sí te conocemos y sí tienes un trabajo y todo, pero eres como de segunda. Los gentiles eran exactamente eso junto al pueblo de Dios y Pablo dice, esto se acabó. Pablo dice, no más. Ahora, ¿qué nos hizo Cristo? Nos hizo, la palabra es conciudadanos, que es co-ciudadanos, ciudadanos junto con otros, miembros del mismo reino. No es solamente ser cociudadanos, usted y yo somos cociudadanos. Eso significa no solamente que yo soy mexicano, pero significa que compartimos la misma nacionalidad. Usted no tiene ventaja sobre mí. Su INE no es de otro color y no tiene un nivel platino que le dé beneficios que yo no tengo. Tenemos la misma CURP, quizás su acta de nacimiento varíe un poco, pero usted es tan mexicano como yo lo soy. Y esa es la palabra cociudadanos. Yo no soy inferior, no eres de una clase más baja. Eso dice Pablo, ahora somos cociudadanos igual que los judíos. Hay pertenencia, protección, derechos, identidad, una patria. Filipenses dice, más nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Y en una ciudad como Éfeso y en Filipo, en Filipenses 3:20 que habla de nuestra ciudadanía, la ciudadanía romana era
calidad, era prestigio. Se presumía, recuerdan a Pablo, alguien le dijo, ¿cómo le hiciste? Yo compré mi ciudadanía, me costó carísima, y Pablo presume, yo lo soy de nacimiento. Entonces la ciudadanía para ellos era clave, era prestigio. Y lo que Pablo está diciendo, mira ahora con lo que Cristo hizo, mira de dónde te sacó, mira en lo que te puso, pero ahora judíos y gentiles, ¿qué creen? Son cociudadanos de la patria celestial, tienen todos los derechos del reino, es lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Pero quiero también que note que somos cociudadanos de los santos. ¿Cuáles santos? Somos ciudadanos igual, al mismo nivel que los santos. Pero ¿quiénes son los santos? Los que han sido canonizados. No, nada que ver. Los santos son el pueblo de Dios en cualquier lugar del mundo, en cualquier época del mundo, creyentes judíos, gentiles, santos del pasado, santos del presente. El punto, hermano, es que eres tan ciudadano del reino de Dios, tanto como Carlos Spurgeon es ciudadano del reino de Dios. Misma ciudadanía. Eres tan ciudadano del reino de Dios como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue el mismísimo rey David, como lo fue el pastor John MacArthur y miles de cristianos. No hay uno que esté acá arriba y tú tienes una ciudadanía clase B. Somos cociudadanos de los santos. Ves los grandes creyentes del pasado, ves Martín Lutero, Calvino, somos cociudadanos con ellos. Tenemos los mismos derechos, la misma identidad, la misma protección, la misma patria espiritual que los otros santos. Pero Pablo escala porque dice no solamente ciudadanos, pero ahora familia. En el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Pablo escala en la imagen. Ciudadanía es algo grandioso. Si a alguien de ustedes le dan la ciudadanía de Estados Unidos o de un país de Europa o de cualquier lugar que deseas, eso es grandioso, pero aún al final de cuentas sigue siendo algo papel, sigue siendo burocracia, sigue siendo un documento. Está muy bien, pero podrías no conocer al gobernador, al presidente. Puede ser que seas ciudadano de un país importante, pero no tengas familia. Aquí Pablo nos lleva a algo muy íntimo. No solamente eres ciudadano, pero eres familia. Y es algo muy cercano. Y familia de Dios, la casa de Dios, su hogar, su familia. Familia es otra cosa. Una cosa es que seas ciudadano americano, por alguna razón te dieron la ciudadanía, lo que sea, pero otra cosa muy diferente es que llegues y ya tengas una casa, familia muy cercana que te quiere, te aprecia, te recibe, ve por tus necesidades, te ayuda en cualquier circunstancia. Eso es otra cosa muy diferente. El Señor nos hizo ciudadanos de su reino, pero fue mucho más profundo que eso, nos hizo su propia familia. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, no ciudadanos, pero hijos mismos de Dios. Romanos 8:15, hemos recibido el espíritu de adopción, ahora clamamos al Señor, Abba Padre. El término más familiar, más cercano para referirte a tu papá. La adopción es el privilegio más alto que nos da el Evangelio. Es increíble cuando piensas en la cruz, cuando piensas en la justicia de Cristo, es increíble que nos presentamos a Él como juez y Él nos declaró inocente, santo. Eso es bueno. Es impresionante pensar judicialmente, legalmente, que el acta de pecados y de acusaciones en tu contra fue tomada en la cruz y legalmente clavada en la cruz. Ya no hay acusación en tu contra. Eso es muy bueno. Es muy bueno haber recibido vida nueva, pero es una cosa muy diferente que Dios nos haya hecho sus propios hijos. Una cosa es que seas perdonado, justificado, vida nueva, pero eso escala a ser hijos de Dios, es algo increíble. Dios no solamente nos perdona, te hizo su familia, pero no solamente familia, no solamente ciudadanos, familia, pero nos hizo parte de un edificio santo, de una edificación. Versículos 20 y 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. No solamente familia, pero parte de un edificio. Pablo cambia de metáfora. Ciudadanos, familia, ahora parte de un edificio.
Y ese edificio, dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de este edificio, dice la Biblia, son los apóstoles, pero no ellos en sí. El fundamento no son los apóstoles, pero la enseñanza de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Jacobo, de Juan. ¿Y qué predicaron ellos? Cristo, Cristo, siempre, siempre Cristo. Ese es el fundamento, la verdad predicada, revelada de Dios a través de los apóstoles y predicada por todos los lugares. Pablo dijo en Gálatas, hay un solo evangelio. Si alguien viene predicando otra cosa, es maldito, es anatema. ¿Y cuál es ese evangelio? Cristo nada más. Dijo él fue a Corinto, donde les encantaba escuchar filosofía. Y Pablo dijo, yo me propuse una cosa, voy a predicar una sola cosa. Tengo un solo mensaje, es Cristo crucificado, Cristo resucitado, no tengo otra cosa que predicar. Pedro y Juan predicaban en Jerusalén, les decían, ya no puedes predicar esto. ¿Cómo que no? Salían siendo azotados y decían, no podemos dejar de predicar, de hablar lo que hemos visto y oído. Y que habían visto y oído a Cristo. Juan, cuando escribe Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos vieron con nuestra propia carne, eso es lo que te anuncio, no otra cosa, a Cristo. ¿Cuál es el fundamento de este nuevo cuerpo? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Lo que los apóstoles enseñaron. ¿Y qué enseñaron ellos? A Cristo. Primera de Pedro 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles y profetas no son el cimiento en sí mismo, pero son testigos y mensajeros de Cristo, quien es el único fundamento. Y Cristo, dice Pablo, que Él es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hablamos de eso cuando estudiamos Pedro. Cristo es la piedra principal del ángulo, la piedra angular, la piedra principal. Había una piedra que era clave para todo un edificio, la piedra más grande, y de ella dependía todo el edificio. La piedra angular establecía la alineación perfecta hacia dónde se construye el edificio. La piedra angular determina qué tan estable es el edificio. La piedra angular determina la coherencia de todo el resto del edificio. Sin la piedra angular, todo el edificio se desmorona. Y Cristo es la piedra angular. Cristo, hermanos, no es un adorno de este edificio. Es lo que sostiene y define todo. Cristo, hermanos, no es un mensaje lindo en nuestras canciones nada más. Cristo no es una doxología para sonar bíblicos. Cristo lo es todo en la iglesia. Debe de ser el inicio, el centro, el desarrollo y el final de todo lo que hacemos en la iglesia. Él debe de ser el inicio, el desarrollo y el final de toda predicación, de toda enseñanza, de toda música, de toda motivación, de toda gratitud, de toda oración. Cristo lo es y debe de ser siempre todo. Nos falta mucho para exaltar a Cristo más y más y más. Pero si dejamos a Cristo fuera, esta iglesia no tiene razón de existir. Si empezamos a predicar solo motivación emocional, cómo mejorar la familia, cómo mejorar tu matrimonio, cómo ser mejores hijos, cómo tener éxito en las finanzas, cómo ser mejores músicos, cómo ser mejores ciudadanos, y dejamos a Cristo fuera, deberíamos de cerrar este edificio y todos retirarnos, porque la iglesia no tendría razón para existir. Si logramos hacer buenos convivios y buena comida y un edificio un día muy bonito y Cristo está afuera, la iglesia no existe, no tiene razón para estar abierta. Cristo lo es y debe de ser absolutamente todo. Pero es interesante que Pablo usa la figura de un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No solamente es un edificio, pero es un edificio vivo. Y esto, ¿cómo un edificio puede estar vivo? La iglesia sí lo es. No pensemos en un edificio como algo estático de piedra muerta. La iglesia es un organismo espiritual que va creciendo. Dios sigue añadiendo más y más piedras al edificio. La iglesia se va edificando, va madurando, va creciendo continuamente. Y la unidad depende de estar en Cristo, la piedra
angular y el edificio va creciendo más y más en santidad. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, porque estamos en un edificio vivo, sed edificadas como casa espiritual. La iglesia, hermanos, no es un lugar donde la gente se reúne nada más el domingo. La iglesia es un pueblo que Dios está construyendo para Él mismo. La iglesia es un lugar en donde está su presencia, en donde de verdad le adoramos, en donde de verdad nos alimentamos con su palabra, en donde de verdad el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Es un organismo vivo, el más vivo que puede existir. Y es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la casa de Dios. Pero Pablo termina en un punto muy alto. No solamente somos ciudadanos, familia, un edificio, pero un edificio vivo. Pero el versículo 22, en quien también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El clímax total es que la iglesia es este nuevo organismo formado de judíos y gentiles. Toda la obra de Cristo concluye en que somos la casa de Dios, somos morada de Dios. Y Pablo llega aquí al punto más alto. Todo lo anterior conduce a esto, a la casa de Dios, la presencia de Dios. Y solo quiero destacar aquí algo importante. Si ustedes ven versículos 21 y 22, son un poco parecidos. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 22 de nuevo, en quien también vosotros, quiero hacer una pausa aquí, vosotros también, porque los gentiles estaban lejos. Y Pablo dice, ustedes gentiles también son la casa de Dios. Nosotros, sí. Judíos estaban cerca, tenían la ley, tenían al Mesías, tenían el templo, tenían la historia, tenían las promesas. Pero ahora ustedes gentiles, ustedes también, vengan, también ustedes son morada de Dios. No solamente tienen acceso al templo, ahora ustedes mismos son el templo. Ustedes son la casa de Dios. Primera de Corintios 3:6, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? No solamente se refiere al creyente individual, sino al cuerpo de creyentes como una comunidad. Somos morada de Dios, la presencia de Dios. Ahora, en conclusión, que judíos y gentiles están juntos, ¿qué son? El hogar mismo de Dios. Y solo termino un minuto y terminamos. Después de ver este pasaje, hermanos, concluir, la iglesia no es un club religioso. La iglesia no es un club donde venimos a escuchar religión, memorizar versículos, seguir un protocolo. La iglesia es la casa en donde Dios habita. Vienes aquí no a ver a los hermanos y saludarnos. Venimos aquí a tener comunión unos con otros a través de Dios. Venimos aquí a gozarnos en su palabra, venimos a cantarle, y no es cantar por cantar y estamos afinados, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos aquí, no es un club religioso, pero también la unidad no es opcional. Si somos un edificio, si somos una familia, si somos cociudadanos unos de otros, si somos un edificio vivo, separarnos daña la estructura. Separarnos atenta contra la estructura creada por Dios mismo a través de la obra de Cristo. Pero también implica que cada creyente importa. Si piensas en un edificio, quitas una piedra, esa piedra es importante, tiene valor. Cada creyente importa. Una piedra débil debilita la estructura. Pero también recordar, Cristo es imperdible, Él es la piedra angular. Sin Él, todo colapsa. Y por último, Dios está presente entre su pueblo. Dios está entre nosotros. Dios guía a su iglesia. Eso da dignidad a la iglesia. Nos ve aquí acalorados. El templo está un poquito feo. Vamos a trabajar en eso.
Pero no hablamos del edificio, hablamos usted como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios. Hay reverencia, la iglesia tiene propósito. No somos un organismo inferior que el gobierno federal. No valemos menos que la ONU o que la UNICEF o cualquier otra organización. Cristo dio su vida por un cuerpo y eso es este cuerpo. Valore la iglesia, ame la iglesia, fomente la unidad en la iglesia, el crecimiento en la iglesia, apoye a sus hermanos, sea paciente con ellos, ayúdelos, búsquelos, anímelos, crezca con ellos, tome mucha seriedad. Esto es un culto, duramos 1:30, 1:40, la predicación a veces 1 hora, a veces poquito más, pero estamos en comunión con el Señor. Qué grandioso es eso. Nos hizo lejanos, ahora su familia, ahora su cuerpo, su morada. Oramos y después Gabriel va a terminar este culto. Padre, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Pido por favor, ayúdanos a ver la iglesia como lo que es. Un nuevo cuerpo comprado, redimido con tu sangre, reconciliados contigo y ahora reconciliados con los demás. Ayúdanos a entender de dónde nos rescataste, qué hiciste para reconciliarnos contigo y en qué posición nos deja tu obra hecha en nosotros. Perdónanos si hemos sido negligentes hacia nuestros hermanos. Perdónanos si nos creemos mejores que otros. Perdónanos si vemos con desprecio a hermanos de otras iglesias. Perdónanos si somos impacientes a veces con los demás. Ayúdanos a recordar que fuimos comprados igual que los demás, al precio más alto que fue tu sangre. Pero entender también el gran valor que tenemos en ti. Somos ciudadanos de tu reino, somos familia, somos un edificio vivo y somos tu templo, tu casa, tu cuerpo. Estás con nosotros, vives en cada uno de nosotros de manera individual, pero también como iglesia. Ayúdanos, Padre, a buscar siempre esta unidad y gracias por tu obra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.